Bajo un cielo que se agita con una oscuridad antinatural y retumbante, Jonathan y Marguerite permanecen juntos en un vasto y desolado campo. El peso opresivo de los cielos parece cernirse sobre ellos, señalando una amenaza inminente. Marguerite se vuelve hacia él, con una expresión que mezcla conmoción y desesperación. Grita su nombre, Jonah, con la voz temblorosa mientras insiste en que lo que está a punto de intentar es imposible. En marcado contraste con el miedo de ella, a él se le escapa una risa inocente. Es un niño que ríe ante el peligro, mientras que ella es una niña que se desespera ante la oscuridad total que amenaza con devorarlo todo. Levanta la mano, un gesto decidido para ahuyentar a los pequeños demonios que los enfrentan y para hacer añicos la injusticia que se burla de la chica a su lado. Con una última y contundente palabra, Flamme, desata su poder. Un círculo mágico masivo e intrincado se enciende en el suelo bajo ellos, sus antiguas runas brillando con una luz intensa mientras un torrente de energía se acumula en su centro. Esta fuerza se forjó 5 años atrás. Jonathan Langheim, el hijo mayor de una familia ducal, nació con una enfermedad llamada sobrecarga de maná. Aunque debería haber dedicado sus días a los estudios y a la esgrima, ni siquiera podía levantarse de la cama. Los tratamientos de los médicos no surtían efecto, y cada día era una prueba de resistencia al dolor. Leer libros se convirtió en su única fuente de alegría, y soñaba con visitar algún día los lugares legendarios sobre los que leía. Confinado en su habitación, el joven muchacho contemplaba un retrato de su madre antes de cerrar un libro marcado con un curioso emblema de alas de murciélago. Recordaba sus palabras. Su madre, que era frágil, había fallecido poco después de dar a luz. Le había pedido que creciera fuerte y se convirtiera en un buen duque. Fue en el diario de ella donde conoció estos sentimientos, y se convirtieron en la razón por la que siguió adelante. Aferrado a un libro, le prometió que se esforzaría al máximo. Al día siguiente, una doncella le llevó una alta pila de libros a la cama. Lord Jonathan, anunció, dejándolos a su lado. Él levantó la vista desde la cama y ofreció un silencioso gracias. Mientras empezaba a revisarlos, su mirada se posó en un volumen en particular. El lomo estaba cubierto de una escritura extraña y desconocida. Nunca lo había visto antes. Se preguntó, tomándolo, ¿qué libro es este? Unos días después de abandonar la mansión, Jonathan se sienta, exhausto, reflexionando sobre la dificultad de su viaje. Se las arregla para caminar usando marionetas, pero controlar su propio cuerpo agotado es una lucha constante. Se pregunta si realmente puede viajar solo en su condición, pero su mirada se endurece con resolución, ya ha tomado una decisión. Su determinación se ve alimentada por una cruda realidad, solo le queda 1 año de vida. Con el tiempo que le queda, está decidido a ver con sus propios ojos los lugares legendarios de la Anécdota de Ares, el libro que amaba y leía cada día mientras estaba confinado en su cama. Su viaje continúa en la parte trasera de una carreta cubierta, donde el conductor, un amable mercader, se vuelve hacia él. El hombre, el señor Otmar, le anuncia que ya casi han llegado a su destino. Mientras el sol se alza, la carreta se aproxima a un pequeño y rústico pueblo, cuya silueta está definida por un gran molino de viento y varios graneros contra el cielo brillante. Al pasar junto a un vasto campo de trigo, Jonathan se queda maravillado por la vista, pensando para sí mismo lo asombroso y hermoso que es. Al llegar a la plaza adoquinada del pueblo, el señor Otmar desmonta y le ofrece a Jonathan una pequeña y ornamentada ficha, diciéndole al chico que la lleve consigo. Jonathan la acepta con un sincero agradecimiento. El mercader le explica que se alojará en la posada al final de la calle hasta que concluya sus negocios. Reconoce que viajar solo es difícil y le dice a Jonathan que le lleve la ficha y lo busque en cualquier momento si se mete en problemas. Con un alegre saludo, el señor Otmar se despide de él. Jonathan, maleta en mano, le devuelve el saludo mientras se separan en la calle soleada. Ahora que está solo, contempla su siguiente movimiento, decidiendo buscar una posada y la comodidad de una cama de verdad. Mientras está allí, se da cuenta de lo fuera de lugar que debe parecer, un niño con ropas desconocidas, y se pregunta qué debería hacer. De repente, la voz de una chica interrumpe sus pensamientos, exigiendo saber de dónde ha venido. Sobresaltado, Jonathan levanta la vista y ve a una joven de aire imperioso. Comienza a explicar que viaja desde Southport para visitar a unos parientes, pero ella lo interrumpe, declarando que es ella quien hace las preguntas. Entra en pánico internamente, preguntándose si es la hija de un noble y preocupado por si el hecho de viajar solo levantará sospechas. Ella ignora a su ayudante, Hans, que le ruega que espere, mientras un noble mayor suspira ante su intromisión. Dirigiendo toda su atención al chico, le pregunta si algo le preocupa. Cuando él balbucea que está bien, ella insiste, preguntándole su nombre. Él responde con vacilación, Jonah. Satisfecha, se presenta como Marguerite y declara que se irán juntos, para su sorpresa. Ella lo conduce hacia una gran mansión, con Jonathan siguiéndola aturdido, dándose cuenta de que una mentira que dijo ha complicado las cosas. Se sorprende al saber que Marguerite es la hija del señor local. Dentro del opulento vestíbulo, ella observa lo sucio que está por su largo viaje y le indica que primero vaya a tomar un baño. Después de su baño, Jonathan sale vestido con un traje de marinero limpio y de tonos claros. Marguerite se vuelve hacia él, con una expresión de sorpresa al fijarse en sus ojos. Le dice que son como un cielo nocturno de un negro intenso. Su cumplido continúa mientras los llama hermosos. Un profundo sonrojo se extiende por el rostro de Jonathan, es la primera vez que alguien lo elogia. El inesperado cumplido desencadena un doloroso recuerdo.
Ve las figuras sombrías de su familia, sus crueles palabras resonando en su mente, llamándolo inútil en comparación con el talentoso Sieg, diciéndole que simplemente aguante y no estorbe. Volviendo al presente, baja la vista hacia la tela limpia de su nueva ropa, sorprendido por el hecho de que esta chica le muestre tanta amabilidad, a pesar de que se acaban de conocer. Ahora sentados juntos en un sofá, Jonathan agradece formalmente a Marguerite por permitirle bañarse. Ella sonríe, respondiendo que es el deber de una dama ayudar a los niños en apuros. Molesto por ser llamado niño, Jonathan replica que ya tiene 11 años. Su sonrisa se ensancha mientras se pone de pie, anunciando que acaba de cumplir 12 años. De pie junto a él, es claramente más alta. Le pregunta qué piensa de eso, pero él solo puede protestar que debería ser el más alto. Mira a Hans, quien parece confirmar que Marguerite tiene la ventaja de la altura. El noble de antes, el conde Hagenberg, lo confirma, la joven dama es, en efecto, un poco más alta. Marguerite parece triunfante mientras Jonathan deja escapar un gruñido de frustración. La disputa desenfadada termina cuando se presenta una comida. Se pone la mesa con una generosa ración de patatas asadas en salsa de crema, pan rebanado, un tazón de sopa y un vaso de lo que parece ser zumo. Se sentó rígidamente en la gran mesa del comedor, con una suntuosa comida servida ante él. Al otro lado, Marguerite sonrió, instándole a comer en abundancia sin reprimirse, bromeando con que era necesario para que creciera. Con una silenciosa vacilación, él simplemente asintió. Mientras la miraba, le surgió una pregunta. Le preguntó directamente a Lady Marguerite por qué le extendía tanta amabilidad a un completo desconocido. Ella pareció momentáneamente desconcertada, restándole importancia a la pregunta como si no importara. Con una sonrisa serena, explicó que, como noble, era natural mostrar amabilidad a los plebeyos. Jonathan asintió en silencio, aceptando su razonamiento. Su comida fue interrumpida por la llegada de un hombre distinguido en el umbral. Observando la escena, comentó lo animada que estaba la habitación y preguntó si tenían un invitado. Marguerite, sobresaltada, lo reconoció de inmediato como su padre. El conde explicó que él mismo tenía hambre y luego dirigió su atención al muchacho, preguntándole su nombre. Jonathan se puso rápidamente de pie, presentándose como Jonah y expresando su gratitud por sus cuidados. Marguerite, mientras tanto, le preguntó a su padre si había terminado con su trabajo del día. Su padre tomó asiento, con la mirada fija en el muchacho. Reconoció que Jonah había viajado un largo camino completamente solo, reflexionando que debió de ser un viaje difícil. Luego, le dio la bienvenida formal a la casa de los Hagenberg. Marguerite entonces preguntó amablemente por sus padres, a lo que Jonah respondió en voz baja que no tenía. El conde continuó, preguntando cómo se las había arreglado para vivir en la capital imperial, pero Jonah vaciló, luchando por encontrar una respuesta. Al sentir su incomodidad, el conde lo tranquilizó, afirmando que entendía que algunas cosas son difíciles de discutir. Cambiando de tema, Marguerite anunció alegremente su plan a su padre. A la mañana siguiente, ayudaría a Jonah a buscar la casa de sus parientes. Con una mirada de complicidad, el conde asintió, diciendo que los ayudaría. Con eso resuelto, se levantó de la mesa, anunciando su regreso al trabajo. Les dijo a los dos niños que disfrutaran de su comida, y Marguerite respondió con una entusiasta afirmación. Mientras su padre se marchaba, Marguerite se volvió para mirar a Jonathan. Un pesado silencio cayó entre ellos, sus miradas se encontraron a través de la mesa. Él sabía, con una sensación de hundimiento, que la búsqueda era una mentira. Llegó el día siguiente y, con él, la cruda constatación de que no existía tal cosa como la casa de unos parientes que encontrar. Mientras caminaba por el pueblo con Lady Marguerite y su ayudante, Hans, sintió una punzada de culpa. Nunca encontrarían la casa, por mucho que buscaran. Su atención se desvió entonces hacia los habitantes del pueblo, cuyas extrañas y abiertamente hostiles miradas estaban fijas en Marguerite. De repente, una piedra voló por el aire, aterrizando bruscamente en los adoquines justo delante de ellos. Hans se movió instintivamente para proteger a Marguerite mientras un niño, Kurt, se revelaba como el culpable. Su madre corrió hacia adelante, frenética, suplicando perdón por las acciones de su hijo mientras Marguerite lo miraba, conmocionada, exigiendo saber qué estaba haciendo. El niño, con el rostro contraído por la ira, simplemente rugió que se fueran a casa. Jonathan observó la escena, preguntándose en silencio qué podría llevar a un niño a cometer un acto tan temerario contra un noble. Su pregunta fue respondida cuando una multitud comenzó a formarse alrededor de Marguerite, su resentimiento latente desbordándose. Gritaban sobre el sufrimiento que soportaban bajo el gobierno del señor, acusándolo de exprimir a los pobres hasta que ya no pudieran sobrevivir. Al ver que la situación empeoraba, Hans declaró que debían llamar a los guardias de inmediato. Pero Marguerite, volviéndose hacia Jonathan con una mirada de disculpa, decidió que era mejor regresar por ese día. Levantó una mano, impidiendo que Hans pidiera refuerzos. Ella se dio la vuelta y se alejó, con los hombros caídos en señal de derrota. Jonathan la vio irse, afirmando en silencio su decisión. Más tarde, de vuelta en la mansión, el conde Hagenberg abordó el incidente con Jonathan. Llamó a Hans y le explicó claramente que había mucha gente insatisfecha con su gobierno del dominio. Jonathan lo consideró. Tal descontento no era infrecuente, pero sospechaba que Hans no divulgaría los verdaderos detalles de la situación. Justo en ese momento, apareció Marguerite, con expresión seria. Lo llamó por su nombre y le preguntó si podía hablar con él. Ella lo llevó a una habitación llena de libros sobre administración de fincas.
Su intención se hizo clara para él, quería ayudar a su padre, aunque fuera solo un poco, aprendiendo a gobernar correctamente. Marguerite se giró para responder a su pregunta anterior, lista para explicar la hostilidad del pueblo. La razón, declaró sin rodeos, era que su padre había subido los impuestos hacía 3 meses. Explicó que las tierras de los Ahenberg dependían en gran medida de la agricultura. Hasta ese momento, su padre siempre se había esforzado por mantener los impuestos bajos para que la gente pudiera vivir cómodamente, pero esa política había cambiado de forma abrupta. Mientras Jonathan procesaba esto, murmurando la palabra mercaderes, Marguerite confirmó su sospecha. Añadió que los mercaderes habían comenzado a reunirse bajo el techo de su padre, como si fuera para tratos secretos, y que eso no era todo. Confesó que cuando le preguntó a su padre sobre los altos impuestos y los mercaderes, él se negó a responder, diciéndole que no sabía nada de los asuntos del dominio. Con una sonrisa triste, admitió que por eso era tan amable con Jonathan, porque él había preguntado por su mundo. Su voz se suavizó al admitir que los habitantes del pueblo la culpan constantemente por las acciones de su familia. Por eso, confesó, se había sentido muy sola. Jonathan escuchaba atentamente, con expresión sombría. Entonces la miró directamente a los ojos y le hizo una pregunta directa: ¿seguía creyendo en el conde? Sorprendida, Marguerite afirmó sin dudar que sí, insistiendo en que su padre nunca haría sufrir al pueblo sin una razón válida. Reconoció que sus sentimientos podrían ser solo el sentir de una hija, pero sabía que su padre trabajaba tan duro por la gente del pueblo que apenas dormía. Por eso lo respetaba tan profundamente. Luego le devolvió la pregunta a Jonathan, preguntándole si creía que su padre era un señor cruel. Su respuesta fue simple e inmediata. No. Continuó, explicando que no podía saber realmente qué tipo de persona era el conde, ya que solo lo había visto brevemente. Pero, declaró, mirando a Marguerite, que creería cualquier cosa que ella dijera. Estaba seguro de que el conde debía de tener sus razones. Su inquebrantable confianza fue demasiado para ella. Abrumada por la emoción, la compostura de Marguerite finalmente se hizo añicos y rompió a llorar. Mientras ella luchaba por contener las lágrimas, Jonathan le ofreció un pañuelo con delicadeza. Le suplicó que no llorara, asegurándole que todo estaría bien. Ella aceptó el pañuelo, secándose los ojos. Una oleada de vergüenza la invadió, le resultaba humillante ser consolada por alguien más joven que ella. Entonces la miró con renovado propósito. Tenía una sugerencia sobre el asunto de su padre y los problemas del pueblo, deberían investigarlo juntos. Su propuesta la tomó completamente por sorpresa. Solo pudo devolverle la mirada, con los ojos muy abiertos y sin palabras por el asombro. Marguerite levanta la vista con ojos grandes e inciertos, repitiendo la palabra como una pregunta: ¿investigar? Él confirma su sospecha, explicando que como Hans es muy reservado, deben descubrir la razón de los altos impuestos por sí mismos. Jonathan sugiere 2 posibles planes: podrían vigilar para ver con quién se reúne el conde, o podrían preguntar por el pueblo en busca de pistas. Marguerite, todavía dudosa, pregunta cómo empezaría. A pesar de su confianza, ella sigue sin estar segura, con la expresión nublada por la duda mientras se pregunta en silencio si un enfoque tan simple podría realmente descubrir algo. Sintiendo su vacilación, Jonathan le pregunta directamente si quiere entender las circunstancias de su padre. Ante esto, la duda de Marguerite se desvanece, reemplazada por una sonrisa brillante y decidida. Ella acepta con entusiasmo, declarando que investigarán juntos. Formada su nueva alianza, su atención es rápidamente atraída por una voz que emana de detrás de una puerta cerrada. El que habla insiste en vender tanto como sea posible, afirmando que no le importa si el precio sube un poco. Las palabras hacen que se detengan. Se pegan a la pared junto a la puerta, escuchando atentamente la conversación clandestina. Él se inclina y le susurra su conclusión a Marguerite: parece que el conde se está reuniendo con un mercader. Jonathan se da cuenta de que esta podría ser su oportunidad para averiguar cómo se está utilizando el dinero de los impuestos recaudados. La expresión de Marguerite es grave mientras asimila la información. De repente, el pestillo de la puerta hace clic. Con una exclamación ahogada, Jonathan jala rápidamente a Marguerite detrás de un pilar cercano justo cuando la puerta se abre y un hombre comienza a salir. El hombre que sale es Otmar, el mercader. Marguerite pregunta si Jonathan lo conoce, y él confirma con sorpresa que viajó en el mismo carruaje que Otmar a este pueblo. Recuerda que el mercader le dio una placa de madera, diciéndole que la llevara a la posada si alguna vez necesitaba ayuda. Al oír esto, Marguerite declara que no tienen más opción que seguirlo. Cuando se dan la vuelta para irse, una voz severa los detiene en seco. El conde Ahenberg está de pie justo detrás de ellos, con expresión severa, exigiendo saber a dónde se dirigen los dos. Se encontró bajo la mirada escrutadora del conde Ahenberg. Pensando rápido, Marguerite afirmó que estaban buscando la casa de un pariente de Jonathan. Azorado, Jonathan asintió y luego declaró audazmente que protegería a Lady Marguerite por encima de todo. El conde, pareciendo aceptar su historia, se ofreció a acompañarlos, para alarma de Jonathan. Su audaz declaración resonó en la mente de Marguerite, sus mejillas sonrojándose mientras lo imaginaba como un valiente caballero en un corcel blanco, jurando su protección. Logrando de alguna manera excusarse de la oferta del conde, se dirigieron a una posada local. Dentro, Marguerite se volvió hacia él, expresando su remordimiento por haberlo arrastrado de repente. Sin embargo, con una sonrisa juguetona, añadió que era culpa suya, dejando a Jonathan reflexionando sobre sus palabras en un silencio confuso. Su propósito en la posada pronto quedó claro cuando una empleada les informó que Lord Otmar los recibiría en su habitación. Entró y encontró un rostro acogedor. Otmar lo saludó cálidamente, contento de que el chico hubiera venido.
Jonathan confirmó que había decidido aceptar la amable oferta del mercader. El comportamiento amigable del mercader no ayudó a calmar sus nervios, ya que Otmar fue directo al grano, preguntando cuál era el problema y ofreciendo su ayuda. Jonathan vaciló, sin saber cómo empezar. Antes de que pudiera hablar, Marguerite dio un paso al frente, tomando el control de la conversación. Se presentó como la hija mayor del conde Hemberg, para sorpresa de Otmar. Afirmó que sabía que él estaba en la ciudad por negocios con su padre y luego le pidió directamente que le explicara la naturaleza de sus tratos. Sintiendo la vacilación del mercader, Jonathan añadió rápidamente su propia súplica, insistiendo en que Lady Marguerite tenía sus propias e importantes razones para su pregunta. Sus palabras quedaron en el aire mientras Otmar consideraba su petición. Tras un momento de reflexión, una expresión de comprensión cruzó su rostro. Con una leve sonrisa, accedió, afirmando que entendía su situación. Ella reacciona con incredulidad, preguntando en voz alta si su padre de verdad está intentando acaparar todo el trigo y los granos. A su lado, la expresión de Jonathan refleja su misma preocupación. El mercader, Otmar, confiesa que no sabe la razón. Jonathan especula que podría deberse a una mala cosecha que cause escasez de alimentos, pero Marguerite refuta rápidamente la idea. Insiste en que su territorio es un granero y que las cosechas han sido consistentemente buenas. Otmar añade que a él también le pareció sospechoso y le pidió una explicación al conde, pero no le dijo nada. Ella cuestiona internamente los motivos de su padre, encontrando la situación extraña sin importar cómo la analice. Considera que podría querer vender a un precio más alto, pero el mercado ya se ha estabilizado. Al ver su angustia, Jonathan le dice con delicadeza que carecen de información suficiente y le propone preguntar a la gente del pueblo para obtener más detalles, tomando su mano. Él le ofrece una sonrisa tranquilizadora mientras le toma la mano. Marguerite le devuelve la mirada, y su expresión preocupada se suaviza ligeramente ante su gesto de apoyo. Poniendo su plan en acción, Jonathan llama a una mujer que pasa por la plaza del pueblo, pidiéndole un momento de su tiempo. Su llamada queda sin respuesta mientras la mujer se aleja apresuradamente sin decir una palabra. Tanto él como Marguerite observan, desconcertados, mientras otro residente pasa corriendo a su lado con una carretilla. Sin que ellos lo vean, un niño con gorra se asoma por encima de un muro bajo de ladrillos, con los ojos fijos en la pareja. Reconoce al niño del día anterior. Su atención se desvía de los extraños hacia su propio hogar, donde su madre está sirviendo una comida escasa. Él mira el plato casi vacío y pregunta si esa es toda la comida que tienen. Con una sonrisa triste y amable, ella se disculpa, explicando que el dinero escasea y eso es todo lo que pueden permitirse. Fuera de la ventana, la expresión de Marguerite se transforma en una de absoluta conmoción. Ha escuchado toda la conversación y la realidad de las dificultades de la familia la golpea con toda su fuerza. Se queda paralizada, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella. Una terrible comprensión comienza a aflorar mientras mira hacia el pueblo, conectando finalmente las acciones de su padre con la pobreza que acaba de presenciar. Su rostro se contrae de angustia, las lágrimas asoman a sus ojos mientras la terrible verdad sobre su padre se consolida. Susurra el nombre de Jonathan, con la voz temblorosa de desesperación. Al ver su angustia, la expresión de Jonathan se endurece con determinación. Le dice a Lady Marguerite que deberían ir a preguntarle directamente al conde la razón de los elevados impuestos. Reconoce que será difícil, pero le tiende la mano, ofreciéndole su apoyo incondicional. Tomada la decisión, le asegura que está con ella. Su carruaje avanza por la calle empedrada, en dirección a la finca de los Hemberg. Llegan a la mansión bajo la luz de la luna llena. El conde Hemberg aparece, sorprendido de verlos juntos a una hora tan temprana. Marguerite da un paso al frente, anunciando que tienen algo que desean preguntarle. Dentro del estudio del conde, Jonathan toma la iniciativa, preguntando respetuosamente si ha habido algún problema grave con la cosecha del dominio este año. Continúa, explicando que la gente está sufriendo bajo una dura carga. No es hambruna, aclara, sino más bien una frugalidad forzada, como si estuvieran siendo empobrecidos deliberadamente. La expresión del conde cambia a una de asombro. El conde mira a Jonathan con un nuevo nivel de respeto, comentando que para alguien apenas mayor que Marguerite, sus pensamientos son notablemente perspicaces. Añade que Lady Marguerite también debe entender la situación, aunque parezca algo improbable que haya ocurrido. Jonathan defiende rápidamente la conciencia de Marguerite. Explica que ella ha estado estudiando diligentemente la administración del dominio por un profundo respeto hacia el gobierno compasivo y justo del conde, y que comparte su deseo de ayudar a la gente. Marguerite escucha, conmovida por sus palabras. Encontrando su valor, Marguerite se dirige directamente a su padre. Insiste en que no puede creer que él impondría impuestos tan pesados sin razón y le suplica que comparta sus preocupaciones. El conde mira a su hija, dándose cuenta de algo. Admite que todavía la veía como una niña, pero ahora comprende que sus ojos estaban nublados. Él comienza a explicar la compleja situación, revelando que todo comenzó en el principado vecino de Auvergne. Las fuertes lluvias del año pasado dañaron sus cosechas, provocando un aumento en el precio del trigo y los granos. En ese momento, mantuvo la calma, creyendo que no era lo suficientemente grave como para causar una crisis alimentaria y que sus propias tierras no se verían afectadas. Sin embargo, continúa, hace 3 meses llegaron informes del sureste de que el agua se había secado. Jonathan, procesando esta información, pregunta la causa. La respuesta del conde es una sola y sombría palabra, langostas. La palabra le trae un recuerdo. Recuerda haber leído los antiguos registros del dominio cuando estaba postrado en cama. Un relato de hace 80 años detallaba una plaga de langostas que siguió a una sequía y a la aparición de un pequeño demonio.
Recuerda que el texto describía cómo los insectos, que suelen actuar en solitario, pueden multiplicarse explosivamente bajo las condiciones adecuadas, formando enjambres que cruzan continentes y devoran cada planta a su paso. Su detallado recuerdo sorprende al conde, quien se dirige a él directamente como Jonah y le exige saber quién es en realidad. Jonathan simplemente responde que es un plebeyo. Antes de que el conde pueda insistir, un golpeteo agudo en la ventana cercana los interrumpe, haciendo que todos giren la cabeza en esa dirección. Una paloma mensajera blanca entra volando en la habitación, con un mensaje atado a su pata. Al ver al mensajero urgente, Marguerite le pregunta preocupada a su padre si ha ocurrido algo. Él toma la nota de la paloma y lee rápidamente su contenido. Su expresión cambia a una de alarma mientras procesa la noticia, declarando que ocurrió hace 3 días. El mensaje confirma sus peores temores. Un enjambre de langostas ha descendido cerca de la frontera y está devorando todo a su paso. El conde Hemberg revisa un informe con expresión sombría. Le informa a su hija, Marguerite, que, basándose en la distancia, una plaga de langostas probablemente llegará a su dominio en una semana, quizá incluso antes. Le da una palmada tranquilizadora en la cabeza, afirmando que anticipó la crisis y compró suministros a los mercaderes. Confía en que el dominio de Hemberg se salvará. Ella aparta la mirada, con el ceño fruncido por la preocupación. Le recuerda a su padre que sus tierras son un granero que suministra alimentos a otros territorios. Si los campos de Hemberg son destruidos, argumenta, mucha gente en esas otras tierras morirá de hambre. Mientras un ayudante se dirige a él en voz baja, el rostro del conde se endurece, su mirada fija e inflexible ante la súplica de su hija. Su atención es interrumpida por Jonathan, que se adelanta con una petición. Pide que lo lleven a la frontera donde se espera que lleguen las langostas. El conde descarta la idea, preguntando qué diferencia podría suponer, ya que no hay nada que puedan hacer. Jonathan replica, insistiendo en que si parten de inmediato, podrían llegar a la frontera antes de que la plaga entre en el dominio. Él rechaza con vehemencia el pesimismo del conde. Explica que hay formas de lidiar con las langostas, como usar campos de rosa y quema para detenerlas o disparar cañones para asustarlas y desviar su trayectoria. Afirma que sabe algo sobre el comportamiento de las criaturas. Haciendo una profunda reverencia, Jonathan le suplica al conde, con la voz llena de urgencia. Repite que si actúan ahora, todavía podrían llegar a tiempo. Marguerite lo observa, con una expresión que es una mezcla de preocupación y esperanza. Inspirada por su convicción, Marguerite se arrodilla ante su padre. Le ruega que le permita ir con Jonathan para ayudar a la gente. El conde baja la vista, sorprendido por la súplica repentina y sincera de su hija, mientras Jonathan observa también sorprendido. Conmovido por sus súplicas combinadas, el conde finalmente cede. Accede a su petición y da la orden de que partan de inmediato. 2 días después, una caravana de carruajes y jinetes avanza estruendosamente por las llanuras, levantando nubes de polvo mientras corren contra el tiempo. Dentro de un carruaje, Marguerite mira hacia afuera con ansiedad, preguntando si de verdad llegarán a tiempo. A su lado, Jonathan, ahora envuelto en su capa, la mira con fijeza y le asegura que todo saldrá bien. Contempló el paisaje que oscurecía, explicando su razonamiento. Dado que las langostas son diurnas, si ya hubieran entrado en el territorio, el cielo del suroeste estaría completamente negro por ellas. Como estaba anocheciendo, concluyó que no aparecerían hasta la mañana siguiente como muy pronto. Apartándose de la ventana, una vez terminada su explicación, se encaró con Lady Marguerite, que lo miraba con una expresión solemne y los ojos muy abiertos. Ella le tomó la mano con delicadeza, cerrando los ojos mientras hablaba. Le dio las gracias por preocuparse tanto por la gente, pero le aseguró que todo estaba bien. Abrió los ojos, que ahora brillaban con determinación. Declaró que proteger la tierra y a su gente era el deber de la familia Hemberg. Con una convicción inquebrantable, prometió hacer todo lo que estuviera en su mano para garantizar que él pudiera regresar sano y salvo a casa de sus parientes. Él la miró, sorprendido por la fuerza de sus palabras. Una suave sonrisa asomó a sus labios mientras sostenía con delicadeza la mano de ella. Le dijo que sería cruel excluirlo del esfuerzo. Ella se turbó ante su insinuación, balbuceando que no se refería a impedir su participación. Su sonrisa se ensanchó, llena de calidez y determinación. Afirmó sin rodeos que ya lo había decidido, lucharía contra las langostas junto a ella y el conde. Marguerite solo pudo quedarse mirándolo, momentáneamente sin palabras. Desde su asiento cercano, Hans dejó escapar un suspiro divertido. Comentó que, aunque estaba bien que estuvieran tan entusiasmados, le gustaría que Jonathan confiara un poco en él también. Jonathan se rió entre dientes como respuesta mientras Marguerite miraba a Hans con sorpresa. Su conversación tenía como telón de fondo su urgente viaje. Afuera, el carruaje tirado por caballos retumbaba por las llanuras, levantando nubes de polvo mientras corría hacia la frontera. De repente, dentro del veloz carruaje, la expresión de Jonathan cambió a una de profunda alarma. Sintió un cambio en el aire, una alteración repentina en la corriente. La dirección del viento había cambiado, un suceso que reconoció al instante como un mal presagio. Él mira por la ventana, sus ojos se abren con alarma. Reconoce la masa oscura que se acerca en el horizonte por lo que es, el enjambre de langostas. Su percepción se confirma mientras están en un campo, con el viento azotando a su alrededor. Marguerite expresa su incredulidad, cuestionando cómo el enjambre pudo haber viajado tan lejos, tan rápido. Él da la sombría respuesta, el viento ha cambiado de dirección, acelerando el avance de las langostas. El enjambre desciende sobre ellos con una velocidad aterradora. En respuesta a la amenaza que se acerca rápidamente, Hans da una orden decisiva. Ordena a la línea de artillería que dispare contra el enjambre, y los cañones estallan con humo y llamas. El bombardeo golpea la nube de insectos, pero los soldados solo pueden observar con horror.
Uno de ellos grita desesperado, dándose cuenta de que son demasiados para detenerlos. En medio del caos del fuego de cañón, Marguerite observa la resistencia del enjambre. Se da cuenta con pavor de que los insectos ni siquiera se inmutan, la defensa es imposible. Su sombría evaluación hace eco de los propios pensamientos de Jonathan. Sabe que, a este ritmo, todo el territorio será devorado. Busca desesperadamente otra forma, su mirada se posa en un libro de magia antigua que nunca ha usado. El riesgo de fracasar es inmenso. Mientras sopesa sus opciones, imágenes de las personas que debe proteger pasan por su mente, Marguerite, su padre y los inocentes habitantes del pueblo cuyas vidas ahora están en peligro. Reforzado por estos pensamientos, su determinación se endurece. Declara que, a pesar del peligro, no tiene más opción que arriesgarse. Marguerite lo mira, con una expresión llena de preocupación mientras lo llama por su nombre. Él responde a su mirada preocupada con una de tranquila certeza. Con una confianza serena, le dice que todo estará bien. Comienza el encantamiento, su dedo trazando un símbolo en el aire. Invoca a la fuente de los vientos que vagan en el confín del cielo, ordenándole que se manifieste ante él como un furioso vórtice en espiral y devore a todos los pequeños demonios. Al completar el encantamiento, un enorme y brillante círculo mágico se materializa en el aire a su alrededor. Observando desde la distancia, Hans grita el nombre del hechizo con alarma, Sturm. El hechizo surte efecto por completo, creando un colosal vórtice oscuro en el cielo que comienza a atraer al enjambre de langostas con un rugido ensordecedor. El conde Agenberg y sus hombres solo pueden observar con incredulidad, preguntándose qué es lo que están viendo mientras los insectos son absorbidos por el abismo arremolinado. Pero su trabajo no ha terminado. En el corazón de la vorágine, Jonathan comienza un segundo encantamiento. Invoca a una fuente de fuego que mora en la más profunda oscuridad, ordenándole que se manifieste, desate su resplandor y consuma a los demonios restantes en una danza de llamas. Sus ojos, que reflejan la magia arremolinada, se entrecierran con intensa concentración. Con un grito final y enérgico, desata el hechizo, Flamme. Un inmenso torrente de llamas blancas y negras brota del círculo mágico, rugiendo con un poder antinatural. Se yergue solo ante el infierno que ha creado, una pequeña figura contra un muro de fuego turbulento y sobrenatural que consume el cielo. A medida que las llamas se apagan, se transforman en suaves ascuas que caen como nieve. Observando desde el suelo, Marguerite susurra con asombro que es hermoso. Su asombro se convierte en preocupación al mirar hacia Jonathan. Él está de pie en el campo, su cuerpo comenzando a desvanecerse, volviéndose transparente como si fuera un fantasma. Ella pronuncia su nombre, con la voz llena de inquietud. Mientras la figura de él parpadeaba al borde de la desaparición, la compostura de Marguerite finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro, su expresión era un retrato de terror y dolor mientras observaba cómo ocurría lo imposible. Pero entonces, el arremolinado vórtice de magia e insectos se disipó. La oscuridad opresiva se desvaneció, revelando franjas de un brillante cielo azul por primera vez. Bajo este cielo recién despejado, Jonathan se encontraba de pie una vez más, su figura sólida y completa de nuevo. Él y Marguerite estaban solos en el vasto y silencioso campo de trigo, el peligro inmediato aparentemente superado. Su silencioso alivio encontró eco en la gente del pueblo cercano. Estallaron vítores mientras miraban hacia los cielos, gritando asombrados que las langostas se habían ido y que el cielo azul se mostraba. Sin embargo, en medio de la celebración, Hans comenzó a alejarse de la multitud jubilosa. Se detuvo en seco, con una expresión de atónita incredulidad en su rostro. Algo había captado su atención, un movimiento repentino que atravesó el ruido de la multitud. Era Jonathan. La inmensa tensión de la magia antigua finalmente le pasó factura y su cuerpo cedió. Cayó hacia atrás, desplomándose entre los altos tallos de trigo, con los brazos extendidos. Tumbado en el suelo, rodeado por la cosecha salvada, miró hacia el cielo. Una ola de profunda extenuación y alivio lo invadió mientras susurraba una silenciosa confirmación de su victoria. Lo logramos. Jonathan yacía tumbado entre los restos calcinados del enjambre de langostas, con el cuerpo agotado por el inmenso poder que acababa de desatar. Contemplaba el cielo despejado, el silencio del campo en marcado contraste con el caos de momentos antes. Una voz interrumpió su agotamiento cuando Marguerite corrió a su lado, llamándolo por su nombre con un alivio abrumador. Le expresó su inmensa gratitud por estar a salvo. Pronto se le unió el niño que había salvado. Marguerite, sosteniendo a Jonathan, se maravilló de su capacidad para usar magia, exclamando lo increíble que era que hubiera reducido a cenizas todas las langostas. Jonathan, un poco avergonzado, solo pudo soltar una risa débil. Momentos después, el conde Agenberg se acercó con su séquito. Se dirigió formalmente a Jonathan, expresándole su profunda gratitud y declarando que, gracias a él, todo el dominio de Agenberg se había salvado. Para subrayar sus palabras, el conde se arrodilló ante el muchacho sentado, un gesto del más alto respeto que dejó a Jonathan momentáneamente sin palabras. Mientras Marguerite y su padre sonreían cálidamente, Jonathan, abrumado por su sinceridad, juntó las manos y ofreció su propio y sentido agradecimiento a cambio. En el pueblo cercano, las labores de auxilio estaban en pleno apogeo. Se distribuían suministros desde un gran carro mientras los habitantes, incluidos los dos niños que Jonathan había rescatado, comenzaban a recuperarse del desastre. Dentro de uno de los refugios improvisados, los niños estaban a salvo y recibían comida. El niño comía con ganas mientras la niña y su madre observaban, una sensación de paz instalándose sobre ellos mientras un guardia vigilaba junto a la ventana. Mientras tanto, de vuelta en la finca de los Agenberg, el conde ya estaba organizando más ayuda.
Dio instrucciones a su ayudante, Hans, para que contactara con Armored Trading y desviara inmediatamente todos los suministros de alimentos comprados a las zonas afectadas por el desastre. Él escucha mientras su hija, Marguerite, suplica con seriedad que la dejen ayudar en las labores de auxilio, insistiendo en que no es una carga y que está feliz de trabajar para la gente del dominio. El conde desestima amablemente su oferta, diciéndole que no hay necesidad de que se exija tanto. A su lado, Jonathan observa el intercambio en silencio. Mientras Marguerite cierra los ojos con una sonrisa serena y satisfecha, Jonathan la observa, con una expresión pensativa y distante. Permanece junto a la puerta, testigo silencioso de su inquebrantable optimismo. Esa noche, una calma silenciosa se asienta sobre la finca de los Ahenberg, la oscuridad exterior solo interrumpida por el susurro de las hojas. Dentro, Marguerite le habla a Jonathan con alivio, señalando que, con la amenaza de la langosta desaparecida, muchas fincas se han salvado. Añade que ahora él puede vivir a salvo en casa de un pariente, una afirmación que contrasta marcadamente con la imagen de él yaciendo frágil y solo en la cama. Ella se vuelve hacia él, con el rostro iluminado por una sonrisa esperanzadora, y le hace una petición sencilla y sentida, que permanezcan juntos de ahora en adelante. Jonathan levanta la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y una emoción tácita. Su ruego de compañía remueve en él un recuerdo profundo y contrastante. Recuerda su pasado, 10 largos años confinado en una cama, aislado del mundo en una habitación llena solo de libros. En ese mundo aislado, la amabilidad era una rareza, especialmente por parte de su frío padre, su despectivo hermano Siegbert e incluso una Marguerite más joven. Recuerda que la primera persona que le mostró amabilidad fue un hombre llamado Gunther. El recuerdo se agudiza, trayendo a la superficie una profunda revelación, reflejada en sus ojos oscuros y abiertos. Fue este descubrimiento de la amabilidad, junto con el conocimiento de su propio tiempo limitado, lo que impulsó su decisión de emprender su primer viaje. Había descubierto que el mundo exterior, lleno de gente como Gunther y el conde Ahenberg, era inesperadamente cálido. Esta calidez es lo que siente ahora, envuelto por la alegre sonrisa de Marguerite y la mano gentil y paternal del conde Ahenberg que descansa sobre su cabeza. Rodeado de su afecto, sonríe, verdadera y libremente. Yace en la cama, la calidez de su recién descubierta felicidad eclipsada por una sombría revelación, solo le queda un año de vida. Este tiempo limitado alimenta su determinación. Todavía hay cosas que desea lograr, principalmente la única esperanza que lo sostuvo mientras estaba postrado en cama, ver con sus propios ojos la tierra legendaria que aparece en el libro Anécdota de Ares. Sabe que no puede quedarse, pues se niega a permitir que Lady Margaret presencie su muerte. La idea de causarle tal tristeza es insoportable. Con su decisión tomada, se sienta en un escritorio, su expresión una mezcla de pena y determinación mientras toma una pluma. La punta de la pluma raspa el papel, formando cuidadosamente las palabras de su despedida. Mientras tanto, en otra habitación, Marguerite se gira sorprendida mientras una doncella entra con una bandeja. Se presenta ante su padre, el conde Ahenberg, mostrando tímidamente una nueva capa que había preparado. El conde sonríe con complicidad, entendiendo que el regalo es para Jonathan, mientras el sonrojo de Marguerite se intensifica. Más tarde, Marguerite encuentra la carta que le dejaron. Lee su contenido con una sonrisa amable y feliz, completamente ajena a su verdadera y definitiva intención. En ese mismo momento, Jonathan, ya vestido para su viaje, mira hacia abajo con una sombría satisfacción, creyendo que con esto, todo está resuelto. Pero justo cuando se prepara para dar su primer paso para marcharse, un dolor repentino y agudo estalla en su pecho. Suelta un grito ahogado, su cuerpo se convulsiona mientras tropieza hacia adelante. Lucha por respirar, con el cuerpo consumido por el dolor. Con mano temblorosa, intenta alcanzar su medicina, pero sus dedos fallan y el pequeño frasco se le escapa de las manos, haciéndose añicos en el suelo. Se desploma contra la pared, jadeando, mientras la voluntad de vivir lo inunda. No quiere morir. Su determinación se endurece contra el dolor. Implora en silencio a cualquier fuerza que pueda escucharlo, rogando que le permitan continuar su viaje. Mientras tanto, en la finca de los Ahenberg, el conde Ahenberg contempla sus dominios, con sus pensamientos puestos en el muchacho. Jonah, reflexiona, es un niño verdaderamente extraño. Sus pensamientos se remontan a la llegada del muchacho. Recuerda cómo su gente había buscado la casa de los parientes de Jonathan, pero no pudieron encontrar rastro de ella. El misterio que rodeaba al muchacho no hizo más que profundizarse a partir de ahí. El conde recuerda cómo, a partir de unas pocas pistas, Jonathan había deducido la amenaza de una plaga de langostas y luego desató un hechizo masivo, uno lo suficientemente poderoso como para reducirlas a cenizas. Una hazaña que ni siquiera un archimago podría lograr. Mientras el conde está perdido en estos recuerdos, su ayudante, Hans, entra en el estudio. Le anuncia que ha llegado una carta para él. Toma la carta y su expresión cambia a una de sorpresa al leer su contenido. Es una propuesta de matrimonio para Marguerite. En ese mismo instante, Marguerite corre emocionada por los pasillos de la finca, llamando a Jonah. Tiene un regalo para él. Llega a su habitación, pero se detiene en seco en el umbral. La habitación está vacía. Su cama está perfectamente hecha, su maleta no está. Jonathan se ha ido, pero su descubrimiento llegó demasiado tarde. La habitación ya estaba vacía, un testimonio silencioso de una partida que ya estaba en marcha. Lejos de la finca de los Ahenberg, Jonathan se encontraba solo en la plaza de un pueblo, su oscura capa contrastando fuertemente con el animado entorno. Pensó en aquellos que dejó atrás, una despedida silenciosa en sus labios para Lady Marguerite y el conde. Les deseó lo mejor, con una sonrisa agridulce adornando sus facciones mientras se giraba para enfrentar su nuevo camino. Su viaje continuó, dejando atrás el pueblo por los caminos rurales abiertos, viajando en carreta a través de campos de cereales. Pasaron 2 semanas.
El viaje lo había llevado al borde de un denso bosque. Se enteró de que más allá de esta arboleda se encontraba el reino de Venedia, una tierra costera. La idea de ver el mar por primera vez lo llenó de una emoción silenciosa y decidió continuar a pie. Mientras se adentraba, fue detenido de repente por un grito agudo. Se giró para encontrar a un joven de cabello claro y ondulado que lo miraba con furia, con la mano agarrando el lazo de la capa de Jonathan. El rostro del extraño era una máscara de furia mientras gruñía una pregunta amenazante: ¿quieres morir? Hace 11 años, una estrella fugaz surcó el cielo nocturno, testigo silencioso del destino de Lady Marte. Ella se encontraba en medio de un jardín de rosas, con una sonrisa gentil en el rostro, mientras una voz fuera de plano le decía que era hora de descansar. Pero su descanso fue breve. El nacimiento de su hijo había dejado su cuerpo debilitado y frágil, una condición que exigía el máximo cuidado. A pesar de su fragilidad, acunaba a su hijo recién nacido, tarareando una suave canción de cuna. Una tos repentina y seca delató la debilidad en su interior, incluso mientras su esposo, el duque, observaba desde la distancia. Sus fuerzas flaqueaban mientras extendía sus manos temblorosas para aferrarse a las de su esposo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras le hacía una súplica desesperada. Él le sujetó las manos con fuerza, con el rostro contraído por la angustia, mientras ella le rogaba que, por favor, cuidara de su hijo, Jonah. Ahora, años después, la angustia del duque se ha endurecido hasta convertirse en furia. Golpea la mesa con el puño, exigiendo saber si ya han encontrado a ese necio. Se pregunta qué insatisfacción pudo haber impulsado a Jonathan a marcharse, relatando cómo le proveyó de todo al muchacho, incluso un maestro médico de la capital imperial cuando estuvo postrado en cama. Sus pensamientos regresan a la promesa que le hizo a Marte, el juramento de criar a su hijo. Pero el resentimiento envenena el recuerdo, considera a Jonathan un fracaso que le arrebató la vida a Marte. Su fría mirada se posa sobre la lápida de ella mientras la voz de una mujer lo llama. Ella le aconseja que deje de preocuparse por ese niño y se centre en Sieg, ahora el heredero oficialmente designado. Insiste en que es hora de empezar a pensar en los arreglos matrimoniales. El duque le da la razón, reconociendo la importancia de las alianzas matrimoniales para elevar el prestigio de la familia. Ocultando su expresión tras un ornamentado abanico, ella le pregunta si tiene a alguien adecuado en mente. En la finca de los Agenberg, el conde Agenberg llama y entra en la habitación de su hija. Encuentra a Marguerite sentada pensativamente junto a su cama y le pregunta con delicadeza cómo se siente. Antes de que ella pueda responder, él continúa con un tono sombrío, revelando que envió mensajeros y registró todo el territorio, pero que al final no pudo encontrar ningún rastro del paradero de Jonah. Sin embargo, Marguerite levanta la vista con una sonrisa amable, diciéndole a su padre que no hay necesidad de preocuparse. Su padre le presenta entonces una carta, explicando que es del duque Langheim. Especifica que su contenido es un acuerdo matrimonial formal relativo al segundo hijo del duque, Siegbert, el próximo cabeza de familia. La expresión de Marguerite se ensombrece al procesar la noticia. Su compostura se rompe. Se vuelve hacia su padre y se disculpa profusamente, pero declara con firmeza que no tiene intención de casarse con nadie. Él cuestiona su declaración, preguntándole si no llegará a arrepentirse de una negativa tan rotunda. Sin un momento de vacilación, Marguerite confirma que no lo hará. Una pequeña sonrisa de complicidad se dibuja en el rostro del conde. Se ríe suavemente, comentando que nunca imaginó que ella hubiera renunciado a la idea de casarse con Jonah. Él continúa bromeando con ella, diciendo que es una lástima. Admite que, aunque Jonah sea un plebeyo, siempre ha creído que no había hombre más adecuado para ella. Totalmente abochornada, Marguerite le grita a su padre que pare, con el rostro enrojecido. Reuniendo valor, finalmente confiesa su verdadero deseo: quiere casarse con Jonah. Al ver su sincera declaración, su padre considera tranquilamente que la carta del duque es innecesaria, y añade que, de todos modos, nunca le han importado las maniobras políticas de los nobles. Él la anima a esforzarse al máximo para cuando Jonah regrese, aconsejándole que no le deje escapar por segunda vez. Llena de renovada esperanza, Marguerite sonríe radiante, jurando que la próxima vez le hará prometer que no volverá a separarse de su lado. Mientras tanto, lejos, en un bosque bañado por el sol, Jonathan va sentado junto al Norquero Otmar en un carro tirado por caballos. Otmar le dice alegremente al chico, a quien llama Carlo, que le ha salvado, explicándole que si se hubiera quedado donde estaba, las bestias mágicas del bosque seguramente lo habrían matado. Continuó su viaje con su compañero, quien le explicó que los amuletos repelentes de monstruos en su carruaje les permitirían acampar de forma segura durante unos días. Esperaban llegar a su destino, Venedia, pasado mañana. Al oír esto, Jonathan esbozó una sonrisa de alivio, aunque algo cansada. Al caer la noche, encontraron un lugar adecuado en un claro para acampar. Con practicada facilidad, su compañero golpeó un pedernal contra el acero, encendiendo hábilmente una pila de yesca y madera y dando vida a una cálida hoguera en el crepúsculo. Con la hoguera crepitando, se sentaron juntos, asando trozos de comida en brochetas. Su compañero le pasó un trozo cocido a Jonathan, quien lo aceptó agradecido. Dio un gran bocado y su rostro se iluminó al instante con una expresión de felicidad. Con las mejillas llenas, agradeció felizmente por la comida. Su compañero lo observaba comer y le preguntó si la comida estaba buena. Jonathan confirmó con entusiasmo que estaba muy buena. Sin embargo, la mirada del otro joven permanecía afilada y vigilante, con la mano apoyada cerca de la empuñadura de su espada. De repente, sus ojos se abrieron de par en par con alarma, un destello brillante se reflejó en ellos mientras la pacífica velada se rompía abruptamente. Antes de que Jonathan pudiera reaccionar, su compañero se lanzó a la acción, desenvainando su espada con una velocidad cegadora.
El chico solo pudo mirar en un silencio atónito desde donde estaba sentado. La amenaza inmediata, una monstruosa criatura parecida a un lobo, yacía muerta en el suelo. Su protector se paró sobre ella, murmurando con frustración que las bestias seguían pululando por la zona. Luego se volvió hacia el chico, llamándolo Jonah, y dándole una orden severa: no te separes de mi lado. Su advertencia demostró ser necesaria cuando otra bestia saltó desde las sombras, con los colmillos al descubierto. Presa del terror, Jonathan sintió una oleada de pánico, su mente acelerada mientras se preguntaba qué podría hacer contra las bestias mágicas que se acercaban. Mientras la criatura se acercaba, buscó desesperadamente una forma de ayudar. Un pensamiento surgió: podría usar magia antigua. Pero de inmediato se dio cuenta del inmenso peligro. Desatar tal poder aquí significaría que ellos también quedarían atrapados en la devastación. Observó, atónito, cómo su compañero despachaba a las bestias con una facilidad despectiva. El espadachín suspiró, lamentando que las criaturas ni siquiera fueran suficientes para llenarle el estómago, un hecho que solo profundizaba su aversión por ellas. Jonathan solo podía mirar, asombrado. Nunca había presenciado estocadas de tal velocidad cegadora. La pregunta resonaba en su mente: ¿quién era este hombre y podía ser realmente solo un mercader? Luego centró su atención en el chico, alborotándole el pelo con una sonrisa. Bromeó con Jonathan, preguntándole si le habían temblado las piernas de miedo o si simplemente estaba deslumbrado por la fuerza de su compañero. Dando por terminada la batalla, instó a Jonathan a volver a la comida, recordándole que una buena noche de sueño requería un estómago lleno. Con un apetito renovado, Jonathan aceptó de inmediato. Se sentó junto al fuego crepitante, asando comida en un palo. Mientras observaba al hombre frente a él, una tranquila resolución se asentó en su mente. Por ahora, decidió, no importaba realmente quién era su compañero. Su descanso fue interrumpido por la voz de su compañero. El hombre le informó suavemente que estaban a punto de salir del bosque. Jonathan se desperezó, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Levantó la vista y su expresión somnolienta se desvaneció, reemplazada por un asombro sin aliento y con los ojos muy abiertos. A su lado, su compañero observaba su reacción con una sonrisa de complicidad. Ante ellos, extendiéndose a lo largo de la costa y bañada por la luz de la mañana, se encontraba una magnífica ciudad portuaria. Descendieron a las bulliciosas calles de la ciudad, la capital del reino de Venedia. Se quedó desconcertado cuando los ciudadanos comenzaron a saludar a su compañero con una sorprendente reverencia, dándole la bienvenida como Su Alteza, y preguntándole a dónde se había marchado. La adoración era generalizada, y algunos comentaban lo maravilloso que era el príncipe Carlo. Completamente desconcertado, Jonathan se volvió hacia su compañero, preguntándole qué podían querer decir. Se giró para mirar a Jonathan, con una sonrisa de confianza en su rostro mientras el gran palacio real se alzaba a sus espaldas. Se presentó formalmente como Carlo Regarita Venedia, el príncipe heredero del reino de Venedia. Con un gesto elegante, extendió una mano, dando la bienvenida oficial a Jonah, a su reino. La revelación golpeó a Jonathan con la fuerza de un impacto físico. Caminó por los opulentos pasillos del palacio aturdido. Un sirviente hizo una profunda reverencia, dándole la bienvenida a casa al príncipe Carlo. El verdadero príncipe, que caminaba a su lado, simplemente afirmó el saludo, profundizando el misterio de su acuerdo. Escuchó cómo el príncipe Carlo le indicaba que descansara tras su largo viaje, añadiendo que su majestad, el rey, lo estaba esperando. Luego, Carlos se dirigió a un asistente, ordenando que su importante invitado, Jonah, fuera tratado bien. Jonathan solo pudo sentir en señal de entendimiento, todavía procesando el torbellino de acontecimientos. En cuanto el príncipe se marchó, dos doncellas de rasgos idénticos y largo cabello oscuro se adelantaron. Se presentaron al unísono como Aurora y Priscila, declarando que ellas se encargarían de atender a Lord Jonah. Mientras Priscila comenzaba a guiarlo, su hermana Aurora la cuestionó, preguntándole si no tenía asuntos que atender para un tal Lord Federico. Luego, le preguntó directamente si ya había terminado de limpiar su propia habitación, lo que provocó que su hermana se sonrojara de vergüenza mientras Jonathan observaba, desconcertado. Fue guiado a través de un magnífico pasillo del palacio, cuya grandeza lo dejó sin palabras. Solo pudo articular un silencioso «wow», maravillado de que la residencia real fuera aún más hermosa de cerca. El comportamiento profesional de las doncellas se disolvió rápidamente mientras comenzaban a adularlo, cautivadas por su aparente pureza y ternura. Se acercaron mucho, expresando el deseo de abrazarlo, para su azorada sorpresa. Justo entonces, el asistente de antes carraspeó, interrumpiéndolas para anunciar que le habían preparado un baño y que Lord Carlo deseaba cenar con él después. Después de su baño, Jonathan fue conducido a un comedor donde un hombre de largo cabello claro y atuendo regio estaba sentado ante un festín. Con los brazos extendidos en un gran gesto, el hombre lo saludó con voz resonante, proclamando que lo había estado esperando. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la increíble variedad de comida sobre la mesa. Exclamó que era asombroso, lo que provocó una sonrisa de satisfacción en su anfitrión, el rey. Mientras comían, el rey preguntó casualmente dónde había estado Carlo antes de regresar. Tomado por sorpresa, Jonathan tartamudeó, sin saber qué responder. El rey rápidamente le restó importancia, diciéndole que no fuera tan formal y que omitiera él, Su Alteza. Luego cambió el enfoque por completo, afirmando que era más importante para él escuchar sobre el propio Jonathan. Habiendo comido hasta saciarse, Jonathan se reclinó, sintiéndose lleno. Al ver esto, el rey se puso de pie y sugirió que dieran un pequeño paseo. El rey no lo llevó afuera, sino hacia un par de puertas imponentes. Al abrirlas, reveló una vasta biblioteca de varios pisos, llena de innumerables libros.
Mientras Jonathan miraba asombrado, el rey simplemente preguntó, ¿vamos? Le preguntan sobre la viabilidad de producir ciertas armas en masa. Con una expresión seria, explica que es difícil decirlo, ya que el imperio utiliza técnicas extremadamente avanzadas, lo que convierte la réplica en un desafío considerable. La pregunta la plantea el propio rey, que considera pensativamente las implicaciones. Reflexiona que, incluso si la producción en masa fuera posible, llevaría al menos un año, y se pregunta si los artesanos de su país son siquiera capaces. Un consejero de rasgos afilados y gafas insiste en que no pueden esperar tanto y que deben arreglárselas con sus recursos actuales. Al oír esta discusión estratégica de alto nivel, los ojos de Jonathan se abren de par en par por la conmoción, y el nombre del verdadero príncipe resuena en su mente, Carlo. A solas, Jonathan murmura para sí mismo, con la mente acelerada por los susurros que ha oído sobre armas producidas en masa compradas al imperio. Le preocupa que esto signifique la guerra, sabiendo que esa información es inteligencia nacional clasificada. De repente, asustado por un ruido, se da la vuelta, exigiendo, ¿quién anda ahí? Se encuentra cara a cara con el rey y su consejero de gafas. El rey, al ver la alarma del chico, le ofrece una sonrisa amable. Le explica que solo es él, diciéndole a Jonathan que no se asuste. Admite que por un momento pensó que Jonathan era una especie de espía. Aliviado de su aprensión, Jonathan se da la vuelta para guiar el camino, prometiendo mostrarle al rey algo genial que se encuentra dentro. El rey lo sigue, con una expresión ahora indescifrable. Dentro de la habitación, una de las criadas gemelas y el consejero del rey vigilan un objeto enorme oculto bajo una pesada lona. La forma sugiere un arma poderosa sobre ruedas. Cuando retiran la lona, Jonathan se queda mirando en shock un cañón de herramienta mágica. No puede ser, susurra, volviéndose hacia el rey horrorizado y preguntándole si de verdad pretende empezar una guerra. El rey, imperturbable, simplemente elogia el buen ojo de Jonathan y afirma que usarán esta arma para derrotar a esa cosa. Procesa la sombría implicación, concluyendo que, después de todo, debe de ser la guerra. Al notar la expresión sombría del chico, el rey lo llama. Poniendo una mano tranquilizadora en la cabeza de Jonathan, le dice que se relaje y que no ponga esa cara tan seria. Descarta la idea de la guerra como una broma, insistiendo en que no van a empezar una. Jonathan pregunta entonces contra qué van a luchar con el cañón. El semblante del rey cambia, volviéndose mortalmente serio. Revela que su objetivo es el dios guardián del mar central, una figura de leyenda. Cuando Jonathan pregunta por qué atacarían a un guardián, el rostro del rey se contrae de furia. Declara que esa criatura nunca fue un dios guardián, sino su enemigo. El rey comienza a explicar, relatando cómo el demonio apareció por primera vez hace medio año, en lo que de otro modo era una noche tranquila y de luna en el mar. Continúa, describiendo cómo un barco pesquero que regresaba a puerto fue atacado y volcado por un monstruo misterioso. Los supervivientes afirmaron que era una serpiente marina gigantesca, lo que llevó a algunos a creer que era la ira del dios guardián. Como los ataques persistieron, no pudo seguir de brazos cruzados, por lo que formó una unidad naval para dirigirse a las aguas afectadas e investigar la verdad. Comienza a relatar el recuerdo, una escena desgarradora en el mar donde una colosal serpiente marina con cuernos se alzó desde las profundidades, haciendo que la flota de barcos pareciera diminuta. Mientras los marineros gritaban que se retiraran, el rey y su consejero solo podían observar con horror. La criatura no perdió el tiempo y desató un devastador chorro de agua que arrasó la superficie del océano, astillando la madera y lanzando escombros por los aires. Lanzado a las turbulentas olas, luchó por mantenerse a flote entre los restos del naufragio, con el rostro desencajado por el terror y la incredulidad mientras la cola del monstruo se agitaba cerca. Su expresión se endurece al concluir el recuerdo. Explica que fue en ese momento, rodeado de caos y pérdida, cuando juró matar al dios guardián y vengar a sus camaradas caídos. Su historia queda suspendida en el aire, dejando a Jonathan sin palabras. La mano del rey descansa sobre el arma, que identifica como un cañón, el más poderoso de todos los dispositivos mágicos imperiales. Jonathan apenas puede creerlo. Recupera la voz y señala que los dispositivos mágicos imperiales son secretos militares que nunca se comparten con otros países. Pregunta cómo es posible que el rey haya obtenido uno. El rey responde con confianza que, con esta arma, deberían ser capaces de derrotar al monstruo. Da más detalles, admitiendo que cuando pidió por primera vez al imperio que le proporcionara el arma directamente, no lo tomaron en serio en absoluto. Explica que el dispositivo mágico fue fabricado por un noble específico que ocultó su manufactura al imperio, convirtiéndolo en un artículo del mercado negro. Este noble le desvió uno en secreto, aunque le cobró un precio exorbitante. Jonathan escucha atentamente, preguntándose quién se atrevería a hacer algo así. El rey revela el nombre, y la respuesta destroza el mundo de Jonathan. Fue el duque de Langheim. La revelación golpea al chico con la fuerza de un impacto físico, sus ojos se abren de par en par con conmoción e incredulidad. Se queda mirando, incapaz de procesar la información, mientras el rey confirma que ya le ha contado todo. La pregunta resuena en la mente de Jonathan, ¿podría su propio padre ser realmente capaz de un acto semejante? Su continuo silencio incitó al rey a presionarlo más. El monarca observó que la compostura de Jonathan era demasiado refinada para un plebeyo y que su conocimiento sobre dispositivos mágicos era inusual. Con una mirada penetrante, le preguntó directamente quién era Jonah en realidad. El chico bajó la mirada, con un destello de resolución en sus ojos. Decidió que sería injusto permanecer en silencio cuando el rey había sido tan franco con su propia historia. Tomando aliento, reveló su pasado. Declaró que su antiguo nombre era Jonathan Gerhard Langham y que era el hijo mayor de la casa Langheim. Los ojos del rey se abrieron ligeramente en señal de comprensión.
Soltó una suave risa, comentando que no era de extrañar que el chico supiera tanto. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Luego le preguntó por qué Jonathan ocultaba su estatus nobiliario. Con una sonrisa triste, Jonathan explicó que ya había abandonado a la familia Langheim e incluso había descartado el nombre por completo. Ahora, era simplemente Jonah. El rey escuchó esta declaración con una expresión concentrada y seria, absorbiendo el peso de la decisión del chico. Su seriedad se transformó entonces en una sonrisa relajada. Se disculpó por dudar de él, admitiendo que había sospechado genuinamente que Jonah podría ser un agente imperial. Desde cerca, el consejero con gafas del rey interrumpió, con la voz llena de incredulidad. Le preguntó a su Alteza si de verdad iba a tomarse tan en serio las palabras de un simple niño. Antes de que el consejero pudiera continuar, las doncellas gemelas, Priscila y Aurora, aparecieron a su lado. Con expresiones severas, le exigieron que retirara esa afirmación, aseverando que Lord Jonah no era solo un niño. Jonathan tartamudeó sorprendido por su feroz defensa. El rey se rió, comentando que Jonah seguramente sería popular entre las chicas cuando creciera. Las doncellas lo corrigieron de inmediato, declarando al unísono que, con el debido respeto al príncipe Carlo, Lord Jonah ya era extremadamente popular. 2 días después, su barco navegaba por mar abierto. Se apoya en la barandilla del barco, con los ojos muy abiertos por el asombro. Es su primera vez en un barco, y la inmensidad del mar es sobrecogedora. El príncipe Carlo, a su lado, sonríe ante su reacción y le pregunta si es increíble. Jonathan solo puede asentir con entusiasmo. El momento de ocio se interrumpe cuando un oficial le informa al príncipe Carlo que ha llegado la hora. Con una expresión repentinamente seria, Carlo levanta una gran boya y la lanza por la borda, donde salpica en el agua. Tras su acción, resuena la orden de virar el barco bruscamente a babor. La embarcación se escora, trazando un arco cerrado en el agua y creando una estela arremolinada. La razón de la maniobra queda clara cuando un enorme y ornamentado cañón es girado a su posición en la cubierta, operado por una mujer uniformada y concentrada. El príncipe Carlo toma el mando y ordena a la tripulación que apunte a la boya, ahora a 100 metros de distancia. Declara con convicción que esta arma, el fuego del juicio, puede derribar sin duda al dios guardián. Con el objetivo fijado, se da la orden. Una esfera de energía cegadora brota de la boca del cañón, surcando el agua con una fuerza inmensa. La demostración de poder es abrumadora. Jonathan se lleva las manos a la cabeza, aturdido, mientras el príncipe Carlo observa, asombrado. La tripulación estalla en vítores, y Carlo los arenga, proclamando que con el fuego del juicio, acabarán con el dios guardián y vengarán a sus camaradas caídos. En medio de la celebración, Jonathan expresa su duda en voz baja, afirmando que es imposible. Explica que un dios guardián no es lo mismo que una bestia mágica ordinaria. Continúa su análisis, reconociendo el increíble poder del dispositivo mágico. Sin embargo, se da cuenta de que, en última instancia, fue creado para atacar a humanos y fortificaciones. Usarlo contra un dios guardián es simplemente irrealista. Sus silenciosas preocupaciones se pierden en el fervor de la tripulación. Siguen vitoreando, convencidos de que con esta arma pueden alcanzar la victoria y vengar sus pérdidas. Jonathan, sin embargo, los observa con una expresión sombría y de complicidad. Camina junto al príncipe Carlo por la pasarela del barco, con la mirada fija en el suelo. El príncipe, al notar el humor sombrío de su compañero, le pregunta qué le pasa. Se detiene y mira al príncipe, haciendo una petición sorprendente, pide que se le permita participar en la subyugación del dios guardián. Carlos se queda perplejo, preguntándole si de verdad entiende la gravedad de lo que está diciendo. Insiste en su petición con desesperación, inclinando la cabeza mientras suplica. Promete hacer todo lo que pueda, afirmando que si se le permite usar su magia antigua, tendrán una oportunidad de ganar. La negativa del príncipe es inmediata y firme. Afirma inequívocamente que no enviará a un niño a una zona mortal. Ante sus palabras, la expresión esperanzada de Jonathan se desvanece. Su discusión se ve interrumpida a su llegada al palacio. Un asistente da la bienvenida al príncipe Carlo, confirmando el éxito de la prueba de disparo y transmitiendo que su majestad el rey solicita un informe. El asistente añade que el rey también está muy ansioso por conocer a Lord Jonah. En los aposentos reales, se encuentra al rey descansando informalmente en una gran cama con dosel. Ofrece una disculpa casual por su atuendo. A pesar de su actitud informal, es recibido con la máxima formalidad. Un asistente anuncia la llegada del príncipe heredero Carlo, que se arrodilla junto a Jonathan. El rey descarta los saludos rígidos, explicando que no es una ocasión formal. El rey cambia de tema para hablar de negocios, pidiendo a su hijo una evaluación del dispositivo mágico del imperio. El príncipe Carlo, ahora de pie y rebosante de confianza, exclama que el poder del arma superó todas sus expectativas. Declara con feroz determinación que esta vez el dios guardián no sobrevivirá. El celo juvenil de su hijo se encuentra con una aleccionadora dosis de realidad. El rey le recuerda a Carlo que la verdadera batalla está por llegar y le advierte que no baje la guardia. Habiendo recibido el informe, despide al príncipe, indicándole que espere junto a la puerta. Antes de irse, Carlo le dice a Jonathan que lo llame si es necesario. Una vez que el príncipe se ha retirado, la atención del rey se centra únicamente en Jonathan. Tranquiliza al muchacho, diciéndole que no esté nervioso. El rey explica que la única razón por la que lo convocó fue para conocer a la persona a la que su hijo le ha tomado tanto afecto. El rey lo miró, con expresión seria. Le explicó que contaba con Jonathan para cuidar del príncipe Carlo de ahora en adelante. Aunque el príncipe poseía una mente flexible y coraje, también tenía la tendencia a dejarse llevar.
El rey aclaró su petición, no le pedía a Jonathan que sirviera a su hijo, sino simplemente que siguiera siendo su amigo. Su majestad añadió que había disfrutado de su conversación, un cambio bienvenido después de escuchar la charla sin sentido de Carlo. En respuesta a la sentida petición del rey, Jonathan simplemente asintió. Mientras se alejaba con el príncipe Carlo, el príncipe habló en voz baja. Afirmó, como si fuera un hecho obvio, que Jonathan debía haberse dado cuenta de que a su padre, el rey, no le quedaba mucho tiempo. Él continuó, con la voz llena de una nueva determinación. Declaró su intención de proteger el país que su padre ama y, para lograrlo, él mismo derribaría al dios guardián. Esto, explicó, era para poder finalmente tranquilizar a su padre. Más tarde esa noche, mientras la luna brillaba sobre la propiedad, Jonathan estaba solo en un balcón, perdido en sus pensamientos. En otra habitación, la expresión del príncipe Carlos se endureció con resolución mientras juraba vengar a sus camaradas caídos. De repente, su enfermedad se recrudeció. Jonathan se desplomó en el suelo, un agudo jadeo escapando de sus labios. Un pensamiento oscuro resonó en su mente, llamándolo tonto por abandonar su viaje, por no haberse quedado con la chica. Luchó contra el dolor, extendiendo la mano desesperadamente en busca de la medicina que necesitaba para sobrevivir. Una voz incorpórea resuena en la conciencia de Jonathan, que se desvanece, preguntándole si se va a rendir. Lucha por mantenerse en pie, su mano alcanza un enchufe cercano antes de perder las fuerzas. El sonido de su cuerpo al chocar contra el suelo alerta a las criadas gemelas, Priscila y Aurora, que irrumpen en la habitación con un grito de alarma, llamando a Lord Yona mientras se desploma. La conmoción llega hasta el rey, que aparece en la puerta con una expresión de conmoción y urgencia, gritando el nombre de Jonathan mientras se apresura hacia la escena. Encuentra a un hombre mayor con gafas ya al lado de Jonathan, que ahora yace en la cama, respirando superficialmente. El hombre se lleva un dedo a los labios, pidiendo silencio en voz baja. Las criadas, que esperan cerca con una bandeja, se disculpan por su arrebato. La energía frenética del rey da paso a una preocupación silenciosa mientras le pregunta al hombre sobre el estado de Jonathan. El doctor simplemente deja escapar un profundo suspiro, con expresión grave. Inclinándose sobre el muchacho, comienza a dar su franca evaluación de la situación. El diagnóstico es terrible. Afirma que el estado de Jonathan es crítico, su pulso es irregular y su latido cardíaco débil. Concluye que es probable que también haya daños graves en sus otros órganos internos. El rey se niega a creerlo, protestando que Jonathan estaba sonriendo y actuando con normalidad hace un momento. El doctor reconoce que, aunque el chico pueda ser un poco torpe y desmañado, no hay duda de que su estado es grave. Especula que es posible que Jonathan haya sufrido estos síntomas durante mucho tiempo, quizás incluso desde su nacimiento. Sus palabras impactan al rey, quien se da cuenta de que Jonathan debe haber estado soportando un dolor tan intenso que podría matarlo. Se pregunta en voz alta si el chico alguna vez mostró algún signo de su sufrimiento. Un recuerdo de la alegre sonrisa de Jonathan aparece en su mente, y la verdad lo golpea con fuerza, nunca mostró ni uno solo. En su delirio, Jonathan comienza a agitarse, su cuerpo tiembla mientras llama al príncipe Carlo, dejando a las criadas completamente desconcertadas. Se agarra el pecho, jadeando y tragando con dificultad mientras suplica desesperadamente por su medicina. Mientras lucha, una de las criadas ve su maleta, la abre rápidamente y exclama con alivio que está aquí. Yacía inconsciente en la cama, con la respiración superficial y dificultosa. El rey y el doctor lo observaban, con los rostros marcados por la preocupación. Mientras la respiración dolorida del chico llenaba la habitación, la expresión del rey se endureció con una mezcla de furia y angustia, mientras las doncellas gemelas y el doctor observaban con aprensión. Notó que la respiración del chico parecía haberse calmado un poco. Extendiendo la mano, el rey tocó suavemente la mano de Jonathan y una oleada de alivio lo invadió. Su alivio fue efímero, pues el doctor reiteró su grave diagnóstico. Explicó que el cuerpo de Jonathan ya había alcanzado su límite absoluto, un hecho que se hacía innegable por la propia medicina que el chico llevaba consigo. El rey escuchaba, con expresión sombría, mientras procesaba la cruda realidad. Contempló el viaje del chico, como Jonathan había abandonado su estatus nobiliario, dejado su hogar y viajado completamente solo, mientras cargaba con un dolor tan terrible que había llegado a desear la muerte. Una imagen de un Jonathan mucho más joven y radiante pasó por su mente, un marcado contraste con el niño sufriente que tenía ante él. Incluso entonces, era solo un niño. Mirando al chico, el rostro del rey se llenó de una feroz determinación. Hizo un voto solemne, dirigiéndose al niño inconsciente por su nombre. Jonah, juró, te salvaré, cueste lo que cueste. Un tiempo después, Jonathan comenzó a moverse. Al abrir los ojos, vio al rey sentado junto a su cama, quien lo saludó con una sonrisa radiante, anunciando que por fin había despertado. La repentina y alegre presencia lo sobresaltó. Sus ojos se abrieron de par en estado de shock al ver su maleta abierta cerca. La revelación lo golpeó con toda su fuerza, y gritó el nombre que conocía, Carlo. Un torrente de recuerdos dolorosos inundó su mente. Se dio cuenta de que Carlo y los demás se habían enterado de su enfermedad. Voces de su pasado resonaron en sus pensamientos, llamándolo fracaso y carga. Abrumado por el deseo de no molestar a nadie, resolvió marcharse de inmediato. Él lucha por irse, pero las doncellas, Aurora y Priscila, lo sujetan con firmeza. El rey, Carlo, observa su intento desesperado y pronuncia una única y resuelta negativa, no. El rey explica que el cuerpo de Jonathan está tan deteriorado que podría morir en cualquier momento, insistiendo en que debe quedarse y sanar. Abrumado, Jonathan suplica que le permitan irse antes de convertirse en una carga inútil.
Aurora interviene, de acuerdo con el rey y declarando que ella y su hermana se encargarán sinceramente de todo el cuidado del señor Jonah. Sus palabras autodespreciativas son recibidas con incredulidad inmediata. El rey exige saber qué está diciendo, cuestionando cómo podría ser una carga. Las doncellas se hacen eco del sentimiento. Priscila afirma que no permitirá que se llame a sí mismo un fracaso inútil, mientras que Aurora añade que su mera existencia nunca podría ser una carga. Ante su apoyo unánime, Jonathan queda atónito y en silencio. Las lágrimas brotan de sus ojos mientras se forma un único y esperanzador pensamiento: ¿de verdad está bien que me quede aquí? En respuesta, el rey le da una suave palmada en la cabeza, asegurándole que en lo único que necesita concentrarse es en sanar. Rodeado de su calidez y aceptación, Jonathan finalmente cede, secándose una lágrima y susurrando su consentimiento. Con sus miedos inmediatos apaciguados, Jonathan comienza su convalecencia. Las doncellas lo consienten, cada una presentando un postre diferente, una ofreciendo pastel de fresa, la otra pudding, y compitiendo por su favor. Su rivalidad continúa mientras discuten. Aurora señala que Priscila no ha terminado su limpieza y que el señor Federico la estaba buscando. Priscila replica que su asunto con el joven señor ya ha terminado. Su discusión se ve interrumpida por la bulliciosa llegada del rey. Irrumpe con una amplia sonrisa, llamando a Jonah y preguntándole cómo se siente, sorprendiendo a todos en la habitación. Mientras las doncellas intentan acallarlo, la escena cambia a un recuerdo de tiempos más felices. Un Jonathan mucho más saludable, vestido con túnicas sencillas, saluda a Carlo con una alegre sonrisa. En ese momento pasado, el príncipe heredero tenía algo importante que informar. Él señala directamente a Jonathan, con una expresión de grave determinación. El día para partir y subyugar al dios guardián, declara, ha sido decidido. Es en 3 días. Él sonríe, lleno de confianza, y hace una promesa. A más tardar, en 5 días, le permitirá a Jonathan ver el cadáver del dios guardián, diciéndole que lo espere con ansias. Jonathan lo considera. Sabe que la subyugación será difícil, pero cree que su magia antigua podría darles una oportunidad de ganar. Sin embargo, también está seguro de que Carlo, conociendo su frágil condición, nunca le permitiría unirse a la expedición. Una nueva resolución se forma en su mente. 3 días después, las doncellas gemelas, Priscila y Aurora, atienden a Jonathan. Una le presenta una rebanada de pastel, preguntándole qué le parece, mientras que la otra insiste en que los macarrones que trajo se adaptarían mejor a su gusto. Él prueba un bocado y exclama que está increíblemente delicioso, lo que provoca sonrisas en los rostros de las doncellas. Sin embargo, internamente se da cuenta de que su presencia constante es una forma de vigilancia, destinada a asegurar que no se vaya. Él pregunta si de verdad está bien que se ausenten de sus otros deberes. Una de las doncellas le agradece su preocupación, explicando que se les ha concedido permiso para permanecer a su lado. Añade que si él se fuera, las haría ineptas para sus funciones. A pesar de su dedicado cuidado, Jonathan siente una punzada de culpa. Se encuentra dentro de un círculo mágico brillante, sosteniendo una vara delgada, y susurra una disculpa. Su decisión está tomada. El hechizo surte efecto. Las doncellas sienten de repente una somnolencia abrumadora y se desploman, inconscientes. De pie sobre ellas por un momento, Jonathan se da la vuelta, ahora con su capa puesta, y se escabulle de la habitación. La escena cambia a un gran navío que surca las olas. Una voz desde el barco grita, declarando que finalmente es hora de vengar a todos los que han muerto. En cubierta, el rey, ahora con uniforme militar, arenga a su tripulación que lo vitorea, ordenándoles que se preparen. Sus pensamientos están con Jonathan, esperando que resista. Oculto abajo, Jonathan se asoma desde una caja de madera, jurando matar a la bestia y regresar. Recuerda cómo Carlo cuidó de él a pesar de que acababan de conocerse, y cómo ahora lucha por su padre y su país. Escondido en la oscuridad, Jonathan no puede permitir que alguien así muera. Aprieta el puño, lleno de una nueva determinación. Él puede hacerlo. Se aferraba precariamente a una cuerda, con los ojos desorbitados por el shock mientras el caos estallaba en la cubierta inferior. Un grito se alzó entre la tripulación, era el dios guardián del mar central. Mientras el pánico comenzaba a extenderse, uno de los oficiales intentó mantener el orden, reconociendo la temeridad de su empresa. Mientras la colosal bestia emergía de las profundidades, con sus fauces llenas de hileras de dientes como agujas, el joven comandante expresó su sorpresa, comentando que era inusual que la criatura apareciera aquí. Desde su escondite, Jonathan también reconoció la anomalía. Según la leyenda, al dios guardián solo se le veía mucho más lejos, en alta mar. El barco siguió adelante, acortando la distancia con el legendario monstruo. Con la criatura enganchada con éxito, su inmensa cabeza cerniéndose sobre la embarcación, el comandante aprovechó el momento. Su voz cortó la tensión mientras gritaba la orden de ataque: ahora, fuego. En respuesta a su orden, un arpón masivo y con púa salió disparado de un cañón montado en la cubierta, lanzándose directamente hacia la bestia. Una expresión de feroz triunfo se extendió por el rostro del comandante mientras instaba a sus hombres a presenciar su victoria. El proyectil golpeó el flanco del dios guardián con una fuerza tremenda, pero no logró dejar ni un rasguño. El enorme e impasible ojo de la criatura se volvió hacia el barco, con una mirada fría y ancestral. La confianza del comandante se hizo añicos, su rostro palideció mientras tartamudeaba incrédulo ante la imposible visión. Una colosal serpiente marina negra emerge de las olas, con sus ojos brillantes fijos en el barco. En cubierta, el comandante, Carlo, aprieta los dientes con frustración, declarando que la bestia es una molestia.
Se da cuenta de que una confrontación directa es su única opción y se prepara para otro ataque. La serpiente se cierne sobre ellos, con su cuerpo enroscado alrededor de una proyección brillante en forma de espada que sale del barco. Carlo reconoce que incluso el fuego de la espada del juicio resulta ineficaz. Se niega a dejar que un monstruo así los derrote y ruge a sus hombres que se retiren mientras él lo contiene. Mientras se prepara para enfrentar a la bestia solo, una voz familiar lo llama por su nombre. Carlo se gira sorprendido al ver a Jonathan corriendo hacia él por la cubierta. Exige saber por qué está allí el muchacho. Con feroz determinación, Jonathan declara que ha venido a salvar a Carlo, creyendo que él podría ser capaz de derrotar al monstruo. Él desestima la afirmación del chico como una tontería, ordenándole a él y a todos los demás que corran mientras contiene a la criatura. Jonathan lo mira con incredulidad, preguntándose cómo pretende Carlo enfrentarse al monstruo solo con una espada. Una sonrisa de confianza cruza el rostro de Carlo mientras afirma que siempre le ha gustado arriesgarse. Carga hacia adelante, con la espada en alto, directamente hacia la trayectoria de la rugiente serpiente. Horrorizado, Jonathan solo puede gritar su nombre. Justo cuando el ataque de la serpiente está a punto de impactar, una colosal criatura blanca, parecida a un pez, brota del mar, con su cuerpo brillando con una luz etérea. Intercepta el golpe, creando una enorme salpicadura. Tanto Jonathan como Carlo se quedan mirando, atónitos y en silencio ante la repentina aparición de esta nueva entidad. La criatura blanca sigue brillando intensamente, manteniendo a raya a la serpiente oscura. Un recuerdo aflora en la mente de Jonathan, un pasaje de un libro que describe al dios guardián del mar central como una gran figura parecida a un pez. La revelación lo golpea. Su conciencia parece transportarse a un sereno vacío lleno de estrellas. Flota ante el inmenso y gentil rostro de la criatura blanca, que parece dirigirse a él, identificándose como el verdadero dios guardián del mar central. De vuelta en la cubierta del barco, sus ojos están abiertos de par en par por el asombro. Observa cómo el dios guardián bloquea físicamente el avance de la serpiente oscura y comprende su intención, los está protegiendo. Una sonrisa de confianza recién descubierta se extiende por su rostro. Se dirige directamente a la criatura, preguntándole al dios guardián si puede alejar al monstruo oscuro de su barco. Mientras habla, Carlo, al ver las llamas invadir la cubierta, grita una advertencia desesperada para que Jonah tenga cuidado. Su súplica silenciosa fue respondida con una fuerza titánica. El dios guardián, un leviatán blanco colosal, estrelló su inmenso cuerpo contra la oscura serpiente marina, lanzando columnas de agua al aire mientras el monstruo retrocedía por el golpe. Mientras la bestia divina luchaba en su nombre, Jonathan se dirigió a ella con calma, ofreciéndole las gracias. Le aseguró al dios guardián que estaría a salvo siempre y cuando mantuviera la distancia, y le dio instrucciones de mantenerse alejado de la criatura demoníaca. Al ver al muchacho dar órdenes a una deidad, la expresión del comandante se endureció con determinación. Un nuevo pensamiento echó raíces en su mente, ahora era su turno. Estaba seguro de que podría hacerlo.